Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Lo vamos a hacer diferente. Ya saben ustedes que las lecturas bonus son más espirituales, son más intuitivos, las lecturas bonus. Por eso que he sacado todos los cuencos. El cuenco de cuarzo, el cuenco tibetano, el principal, y este cuenco cuando empezamos en nuestros inicios, mi querido bisonte, ¿vale, Tauro? Vamos a guiarnos, vamos a usar también lo que es solamente tres mazos de cartas, y vamos a dejarnos llevar por la intuición, lo que quieran decir las energías, ¿vale, bisonte? Empezamos, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, Tauro. Una de las imágenes que yo he visto, mi querido Tauro, con el juego de los cuencos, es como que muchos de vosotros están lidiando con un Aries, con un Capricornio, o puede ser también lo que es otro Tauro. Pero es como que existiera una competencia entre ustedes, o una rivalidad entre ustedes, mi querido bisonte. La otra imagen que he podido ver, Tauro, he visto la cara de un niño, pero un niño como que está un poquito descuidado. A lo mejor de repente me está reflejando lo que es tu infancia, cuando quedabas con los amigos, cuando te ibas a jugar fútbol o reuniones y de repente llegabas un poquito sucio a casa, cariño. O simplemente, mi querido Tauro, muchos de vosotros tienen un deseo o un sueño desde tu infancia, mi querido bisonte. O hay un grupo de ustedes que en estos momentos el estrés está relacionado
con los hijos, Tauro, con los hijos. El otro mensaje que te puedo dar, mi querido bisonte, existe una persona que intenta comunicarse contigo. Existe una persona que quiere hablar contigo. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros no. Pero es como que esta persona busca una oportunidad de encuentro, una oportunidad de hacer algo juntos, una reconciliación también. Pero recuerda que he visto como si hubiera un conflicto también con otros signos que son de elemento tierra, como también con una persona del signo de Aries, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Tauro. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. El tarot Z, mi querido bisonte. Antes de empezar, cariño, vamos a llenarlo de buena energía. Muy bien. Yo en esta carta, cariño, siento mucha agua. Pero es como si hubiera una gran tormenta, y esa agua es como que choca en las rocas, bisonte. Siento que muchos de vosotros con esta carta está relacionado con un tema de los sentimientos. Posiblemente hay una persona que te ahoga, te agobia, te pone triste. O una persona, cariño, que no quiere entender, que te pone límites. Me sale lo que es la carta del 9 de espadas. Mira. Si tú te fijas bien en esta carta, mi querido bisonte, aquí hay un personaje como si fuera un cazador. Y lo que tiene en una de sus manos es una persona que lo está arrastrando. Y en la otra mano tiene lo que es una espada, mi querido Tauro. Y representa lo que es la carta del 9 de espadas. ¿Alguno de vosotros, Tauro, tienes algún tipo de conflicto o resentimiento con una persona que aparentemente cree que tiene poder sobre ustedes? ¿Es una persona un poco controlador? ¿Es una persona que a lo mejor tiene lo que es un cargo más alto? ¿Es una persona, cariño, que no le gusta perder? Cada vez que aparece él o ella, siempre tiene que pasar algún tipo de problema. O cada vez que tú te encuentras con él o con ella, tú sientes una mala vibra. Una mala energía, Tauro. Sientes como que me dice Richard, a veces presiento como que me mira mal. A veces presiento como que de repente yo lo debo algo. Y da la casualidad que es encontrarme con esta persona y ese día mi día es un desastre. Algo pasa. Algo pasa. O me enfermo, o tengo problemas, o simplemente discuto con mi familia, con mi pareja, pero algo pasa. Estás coincidiendo con una persona que tiene una energía muy fuerte, Tauro. Muy fuerte. Una persona que siente que tiene control sobre tu vida, bisonte. Esta persona, mi querido Tauro, alguna vez tú ya has tenido un problema. Alguna vez has tenido algún tipo de choque, de discusión con esta persona. Entonces, me están hablando de una persona que no le gusta perder. Es una persona que busca venganza, Tauro. Es una persona que dice, no, a mí nadie me hace esto. Y por lo tanto, Tauro me va a tener que pagar. Ten cuidado también, mi querido bisonte, con los chismes. Ten cuidado que a lo mejor te estás confiando con una persona. Tienes que ser un poco discreto con tus cosas. Con tu trabajo, con tu proyecto, con tu sueño. ¿Voy a sacar una carta más? Vamos a ver. ¿Por qué me sale la carta del 9 de espadas? Vamos a ver, Tauro, Tauro. Esta carta. La carta del caballero de copas. No te deja avanzar, cariño. No te deja avanzar, no te deja libre. Aquí me están diciendo que hay una persona que no te deja libre, Tauro. Como que te tiene un poco bloqueado, bloqueada. O no te quiere dar lo que es la separación. O si vosotros están separados,
o tú ya tienes otra pareja, esta persona como que está acosándote constantemente. Esta persona como que no acepta de que ya la historia entre vosotros dos se ha terminado. Te bloquea, Tauro. Muchos de ustedes, inclusive, corazón, han terminado con una relación por culpa de ellos. Muchos de vosotros, mi querido bisonte, tienes problemas en tu casa, en tu familia, con tu nueva relación por culpa de ellos. No están dispuestos o dispuestas a perder, Tauro. No, en su diccionario la palabra perder no está. No está, bisonte. ¿Vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque si te das cuenta, aquí hay un caballo que sus patitas están atadas con soga y tiene lo que es una patita de palo. ¿Quiere decir que esta persona, cariño, es tu cruz? Es tu cruz. Esta persona no te deja avanzar, Tauro. Esta persona te lleva a que tú estés en contra con los demás. Te pone en contra de los tuyos y de tu familia. Te pone en contra de tu jefe, de tu jefa, de tus amistades, Tauro. Hay una tensión, bisonte. Hay una tensión con alguien. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Muy bien, Tauro. Luego vamos a canalizar con la semilla sagrada. ¿Vale, bisonte? Tranquilo, tranquila. Me sale la carta de la justicia. Tú necesitas que algo se aclare. Tú necesitas que posiblemente una persona se dé cuenta de que ellos son malos o son malas. Tú necesitas que una persona te crea, Tauro. O de repente un grupo de personas te crean de algo. Si tú estás lo que es en un trámite legal, si tú de repente estás, cariño, con juicios, tú necesitas que la justicia te crea. Porque ellos te han metido en un problema. O tú estás en un problema con ellos. Si tú no estás en algún tipo de trámite legal, tú quieres que ellos crean lo que tú estás comentando, que simplemente son malas personas. Vamos a ver. Hay algo injusto aquí, Tauro. Hay algo injusto. Vamos a ver. La carta de la reina de espadas. Muchas veces te preguntas y dices, ¿por qué? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Qué lo he hecho? ¿Qué está buscando? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Por qué siempre viene con esa fuerza de, parece como que se siente dueño o dueña de mi vida? ¿Por qué siempre estamos en choque? ¿Por qué no nos podemos entender? Porque a lo mejor puede ser que sea tu pareja. Puede ser que tú estás conviviendo con esta persona, hijos, familia. ¿Por qué? ¿Por qué siento que esta persona me odia? ¿Por qué siento que esta persona parece que lo ha hecho algo? Tú tratas de entender esta situación. Tú quieres entender esta situación. Pero no hay nada que entender, Tauro. Simplemente ellos están lo que es en su error. Te voy a sacar signos. Vamos a ver. Te voy a sacar signos, mi querido bisonte. En pocas palabras, estás lidiando con una persona que te acosa. Un acosador, una acosadora. Una persona, cariño, que te culpa de algo. Muchos de vosotros están en trámites legales. Me sale un Libra. Me sale Aries. Me sale otra vez Libra. En el trabajo, problemas en el trabajo. Capricornio. Otra vez Capricornio, Virgo, bisonte. Te había dicho elemento tierra, ¿no? Al principio, vamos a ver iniciales, te he dado lo que es signos. Iniciales, cariño, vamos a ver iniciales, te he dado lo que es signos, ¿vale? Vamos a ver. La letra X, la letra P, la letra N y la letra G, bisonte. ¿Qué te quieren decir? Los ángeles, el tarot de los ángeles, Tauro. ¿Qué te quiere decir el tarot de los ángeles? Vamos a ver. Dice, la luna, el arcángel Aniel. Perspectivas psíquicas importantes.
Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo, mi querido Tauro. Mucho comentan de ti, Tauro. Hay personas que hablan mal de ti, Bisonte. Sí, a lo mejor de repente con personas muy cercanas a ti, Tauro. Lo que no entiendo, Tauro, si ellos, supuestamente, la otra parte que está escuchando a este grupo de personas que cotilla en tu contra, que habla en tu contra, ¿por qué los escucha? ¿Por qué no te da la razón, cariño? A lo mejor tú estás lidiando con personas que te reclaman o de repente te dicen, él o ella está hablando mal de ti, ¿por qué no te defiende? Si dice que es tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu familia, ¿por qué no te defiende, cariño? Porque estás llegando a la conclusión que posiblemente ellos también están lo que es en complicidad. Es normal que tú pienses esto, porque tú me dices, Richard, es mi familia, son mis amigos, ¿por qué no me defienden? Pero sin embargo me traen todo el chisme, todo lo que ha comentado, e inclusive me hace sentir mal. ¿Por qué? ¿Por qué son así, cariño? Pues, mi querido Bisonte, a lo mejor de repente tienes que sacarte la venda de los ojos, Tauro. A lo mejor no son tan buenos amigos o esta persona no te quiere, no te considera. O si es tu pareja, Tauro, siento decírtelo, a lo mejor le interesa a la otra persona. Tauro, tú eres su pareja. Esta persona tiene que defenderte con capa y espada. Esta persona tiene que sacar cara por ti, no por ellos, Tauro. Tú eres su pareja, tú eres la madre, el padre de sus hijos, tú eres la persona que lo atiende, que conviven 24 horas al día, Tauro. Y si son tus hijos, cariño, tiene que salir lo que es en tu defensa, o tu familia, tus hermanos, o amigos íntimos. ¿Por qué no lo hacen, Tauro? Aquí yo veo sinceramente, o no te están considerando, Tauro, no te están queriendo, Tauro, son falsos, son falsas, corazón, o algo ocultan. Siento decirte, mi querido Bisonte, mi mente retorcida, mi mente cochina, me lleva a pensar, Bisonte, que a lo mejor ellos tienen algo. ¿Por qué te reclama? ¿Por qué no dice, oye, Pepe, Lupe, deja de hablar de Tauro? Porque si tú hablas mal de Tauro, me estás ofendiendo a mí. No lo hagas. Al menos en mi delante no lo hagas. Entonces, corazón, ahí te das cuenta que ellos te quieren, que ellos te aprecian. Pero siento que lo único que hacen es reclamarte, Tauro. Solo te reclaman. ¿Qué me ha contado tu amiga, tu vecino, yo qué sé, Pepe Lucho, la Lupe? Y es como para preguntarle y decirle, ¿y tú qué has dicho? ¿Me has defendido? No, si lo dicen por algo será. No, Bisonte. Aquí sinceramente yo veo algo turbio. Aquí yo veo algo turbio, Tauro. ¿Por qué siempre todo lo malo te lo chanta a ti? ¿Por qué te reclama tanto, Bisonte? ¿Qué está pasando con ese hombre, con esa mujer? ¿Por qué te reclama tanto, Tauro? Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Pregunta lo que quieras, Bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. El día sábado vamos a entregar un video, la cual vamos a hacer solamente sonidos con el cuenco. El cuenco de cuarzo, el cuenco tibetano y el cuenco tibetano pequeño. Y posiblemente también puede ser que aplique lo que es el palo de lluvia. Es muy importante, Tauro, que miren este video. ¿Por qué? Cuando tienes ansiedad, cuando tienes estrés, depresión, te va a ayudar lo que es a relajarte. Nosotros somos energías, Tauro, y esto también ayuda a lo que es a sanar. Respuesta en el tarot egipcio, opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo, Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí, otro Virgo, cariño. Muy bien, Bisonte. Vamos a canalizar, ¿vale, mi querido Tauro? Antes de eso, vamos a hacer que se recargue de buena energía con los cuencos.
Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Tauro. Muy bien, bisonte. Veo un personaje, mi querido Tauro, sea hombre o mujer, está como reposando, durmiendo. Pero es como que en esa cama donde ese personaje está durmiendo, es como que aparecen erizos y empiezan como a intentar cubrir todo el cuerpo de esta persona. ¿Estás teniendo esa sensación, mi querido Tauro, en la cual de repente tú te acuestas y sientes que algo te presiona el pecho, bisonte? Y da la casualidad, bisonte, que cuando tú intentas levantarte, no puedes, o cuando te levantas, has encontrado una pluma negra. Dime si esto te ha pasado, Tauro. Tienes que hacer caso de las señales. Por una parte puede ser, cariño, quizás un mal espíritu. Por otra parte puede ser la ansiedad, el estrés que estás teniendo. Pero también puede ser que te están advirtiendo, Tauro, de algo más, bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me muestra una criatura que está huyendo de alguien, Tauro. No sé si a lo mejor de repente algunos de vosotros han tenido una mala experiencia cuando eran muy jóvenes, maltratos puede ser, o que una persona quizás, cariño, quería actuar de una forma negativa, o de repente me dices, Tauro, estoy buscando a tus hijos, bisonte. Me muestra mucho una criatura que escapa. Que Dios y el universo me ayude. Hay una imagen como si fuera una madre o un padre, pero que tiene como una corona de oro, bisonte, que te toma de la mano. El nombre de Samuel, no sé qué tiene que ver. Dice que últimamente tú escuchas muchos ruidos en casa. El nombre de Miguel. No sé por qué siento la energía de una persona de cabello oscuro, corto, y que a lo mejor se peinaba por el costado. Puede estar en esta tierra, ¿vale? No todo tiene que ser que ya no está en este plano terrenal. Puede ser alguien que te está pensando también. Un nombre con algo de Tania. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me muestra joyas. Me está mostrando muchas joyas, Tauro. Hay algo que está relacionado con las joyas. O se te ha perdido una joya, o estás vendiendo joyas, o de repente hay una herencia de joyas. Me muestra joyas. Me dice, la otra vez estuve esperando a Tauro. No sé si a lo mejor tú has tenido una cita, pero alguien te estuvo esperando. Vale, me está mostrando un negocio. Un negocio, una cafetería, un restaurante, pero me está mostrando, o que vendes, yo que sé, postres. Es como si hubiera una barra en forma de L, una barra o cuadrado, ¿vale?
Y al costado de la pared, al fondo, hay como ollas, cosas para poder vender. Tauro. Me está mostrando. Algunos de vosotros o van a algún lugar, que puede ser que la barra sea en forma de L, puede ser, o cuadrado, más o menos con una salida, ¿no? Pero, o simplemente muchos de vosotros trabajan ahí. Vamos a ver, ¿por qué me enseña esto, Tauro? Ahora me está enseñando unos insectos. Algo me ha tocado aquí. Algo me ha tocado, Tauro. Ahora me enseña como unos insectos. No sé si a lo mejor de repente en ese lugar últimamente está apareciendo muchos insectos. Si es tu negocio, Tauro, si es tu negocio, ten cuidado porque puede ser una señal. Tauro. Vamos a ver. ¿Por qué me muestras este lugar? Vale. Me muestra también como una vereda, como si fuera una ciudad o un pueblo bien asfaltado, con vereda, con pista, pero me muestra agua. Mucha agua me muestra, como que ese lugar estuviera cubierto de agua. Un lugar donde hay mucha agua, Tauro. Un lugar. O que está cerca de los ríos. Yo qué sé, yo conozco aquí lo que es en Holanda, en Ámsterdam o Venecia, también, ¿no? Por Eindhoven también hay lugares, o puede ser México, hay un lugar en México donde hay mucha agua. No conozco el nombre exactamente, pero es un lugar donde hay mucha agua. Vamos a ver. Ay, me vuelve a mostrar joyas. ¿Por qué me muestra joyas? O tú tienes un rosario, pero si es un rosario, no es de madera, es de metal. Es de metal, bisonte. La imagen de una virgen. Hay una virgen, bisonte. Hay una virgen que posiblemente te va a hacer lo que es un milagro, Tauro. La imagen de una virgen me muestra. Pero, ¿por qué me ha dicho esto? Dile a mi mami que me perdone. Dile a mi mami que me perdone, me ha dicho. Siento que tú tienes una silla. Hay una silla en casa. Esa silla, cuando tú te sientas o cruje mucho, que puede ser el caso, que inclusive te da un poco de miedo que se rompa, lo has revisado, lo has llevado a un carpintero y todo está bien, o es así, a veces tienes esa sensación que se mueve. El nombre de Esmeralda. Dice, hace poco alguien ha estado rondando tu casa, Tauro. Hace poco alguien ha estado rondando tu casa y siento que tú lo sabes. Quizá de repente por eso estás un poco nerviosa o nervioso, pero alguien ha estado rondando tu casa, me dice Tauro. Dice, dile que no recoja ningún tipo de papel. Algo han tirado en tu casa, ¿vale? Y me vuelve a decir, la culpa es mía, me dice. Hay mucho rencor, me dice. Esa persona que ha estado rondeando tu casa, hay mucho rencor, me está diciendo. Y la culpa es suya, dice. No tuya, ¿vale? Sino de esta persona que está hablando. Dice, yo quise volver, me está diciendo. Yo quise volver con Tauro. Pero la culpa fue mía, me está diciendo. Entonces, siento que también para muchos de ustedes hay una persona que ya no vive con ustedes, que se separaron, pero es como que tú presientes que esta persona quería volver. Dice, he caído en esa trampa. He cometido un error, me está diciendo.
Yo nunca quise mentir a Tauro. Algunos de ellos han sido padres o madres. Algunos de ellos, bisonte. Dile por favor que me perdone. Mi vida ha sido un infierno. Dice que siempre tiene discusiones con su pareja y por ti. El nombre de Marcos, no sé qué tiene que ver el nombre de Marcos. Dice, yo siempre paso por la casa de Tauro, a veces con bicicleta. Hay una persona que siempre ronda tu casa, Tauro. Siempre está caminando por tu casa. Dice, la última vez que tú sentiste que su presencia estaba cerca, eran ellos. Me está diciendo Tauro. La última vez que tú sentiste, eran ellos, Tauro. Entonces, ¿sabes qué siento, Tauro? Yo siento que hay una persona que se arrepiente de algo. Hay una persona que a lo mejor en base a lo que te comenté al principio de la lectura, esta persona no te quiso creer algo, hay una persona que se puso intermedio de ustedes, esta persona quizás, yo qué sé, la otra parte lo engatusó, lo hizo un amarre, ¿por qué no, cariño? ¿Recuerda esa imagen que vi? Que hay un personaje que está acostado en una cama y que muchos erizos prácticamente cubren su cuerpo y luego aparece una pluma negra. O tú de repente, cariño, te hicieron algo para que te separaras de una persona, o a ellos hicieron algo para que se separe de ustedes, bisonte. Y no sabes cómo lo pasa mal, Tauro. Tiene problemas, muchos problemas con la pareja actual que tiene. Pero mira, es porque tampoco te quiso creer, no te escuchó, vosotros solamente estaban problemas, se hizo el desentendido, la desentendida, y estas son las consecuencias, Tauro. Y lo que es en el tema legal, porque tienes un problema legal, Tauro. Tienes un problema legal, muchos de ustedes, ¿vale? Voy a preguntar si esto sale bien, Tauro. ¿O qué consejo te quieren dar, bisonte? Muchos de vosotros tienen un problema legal. Vamos a ver qué me dice. Tauro, Tauro, Tauro. Me sale la carta del sol. Aunque tarda, bisonte, porque la carta del sol es una carta buena, positivo. Vas a superar esto. Todo va a salir bien, pero el proceso va a ser lento. Entonces, no te desesperes. El nombre de David. David, ¿vale? El nombre de Hilda, me están diciendo. Me dice, el proceso va a ser lento, pero las cosas se solucionan, Tauro. ¿Vale, bisonte? Entonces, mi querido bisonte, tranquilo, tranquila, todo se va a poner en orden, va a haber claridad para ustedes, mi querido Tauro. Va a haber claridad, porque muchos de ustedes no han sido culpables de esta situación, pero te han metido en un gran problema, Tauro. Y esto ha causado inclusive separación de la persona que te interesa. Besitos, Tauro. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.